En el puerto de Ferrol, hace algún tiempo, esa fecha solía ser muy importante, el día del aniversario de bodas y víspera de Nochebuena. Sin embargo, sería la primera vez que no lo celebrarían juntos. Carlos ya llevaba 10 meses embarcado en una expedición de investigación al Polo Norte, que debería de durar 8 años más. Normalmente, este día Carlos enviaba a Ana un ramo de rosas y una tarjeta que decía: tengo más que el año pasado, mi amor crecerá más cada año. Por eso siempre que no lo recibiría. De pronto llaman a su puerta y para su sorpresa, al abrir hay un ramo de rosas frente a ella, una tarjeta que decía: te amo. Como ese año no se la había mandado, sus amigos y conocidos pensaban que había muerto. Pero ella, al contrario, estaba segura de que seguía vivo, solo que en esas circunstancias, a lo mejor, en ese momento no podía. Y ese ramo de flores se lo mandó un amigo suyo de la universidad, que le gustaba mucho. Pero se casó con otro. Y desde ese instante tuvo rencor y envidia. Cuando se enteró de que se había ido y le mandaba flores por su aniversario, y él no le mandó un ramo, se inventó la historia de que había muerto, porque se quería casar con él. Porque se quería casar con él. Y esperó, así 8 años, hasta que un día el amigo le llamó y dijo, y así se dio. Y justo el día de la boda volvió y se fue a buscarla y no se casó con él. Vivieron felices y comieron perdices.